días, una vez más, agradeciendo a nuestro Señor por un día más de existencia, por darnos la vida, la salud y reconociéndolo en todos nuestros caminos. Eso debe ser siempre el ideal de cada uno de nosotros si queremos ver la prosperidad y la gloria de Dios en nuestras vidas. Muy bien, continuando con el desarrollo del curso de geometría, hoy día vamos a hacer un repaso de los tres temas que hemos visto. Hemos visto el primer tema, lo que es aplicaciones de las propiedades de congruencia. Hemos estudiado los paralelogramos y hemos estudiado también los polígonos. Entonces vamos a hacer un repaso de los tres temas que hemos realizado, hemos desarrollado, con la finalidad de poder estar preparados para una evaluación de esta unidad. Bien, vamos a ver, en primer lugar, tenemos aquí un problema. Problema número 1 dice si PQ es mediatriz de AC. Entonces, además PA vale 7 unidades, calcular BC. Entonces, lo que me están pidiendo en la gráfica es calcular este segmento o este lado BC. Nos dan la mediatriz de AC, quiere decir que esta mediatriz no pertenece a AC. Si pertenece a AC, entonces no olvidemos que esto vale A y esto vale A, porque la mediatriz la divide a todo segmento en dos partes iguales. Muy bien. Por otro lado me dicen que PA vale 7 unidades, es decir, 7 unidades vale desde P hasta A. Ahí tenemos. Entonces este lado, este segmento de PA vale 7. Muy bien, lo primero que vamos a hacer nosotros por acá, aplicar la propiedad de la mediatriz. Esta es una mediatriz. Entonces nosotros sabemos que todo punto, en este caso, como tomando como referencia el punto P, todo punto que pertenece a la mediatriz equidista de los extremos del segmento. Entonces, esta mediatriz tiene como extremos el punto A y el punto B. Entonces, hacia el punto C vamos a tratar a trazar PC, el segmento PC. Ahí está, el segmento PC, que va a tener la misma distancia de P a A. Entonces, esta distancia va a ser la misma. Por eso ahí está la propiedad de la bisectriz. Todo punto que pertenece a la mediatriz equidista de los extremos. Bien. Por lo tanto, PA, digo, por propiedad de la mediatriz, entonces AP es igual a PC. Pero AP ¿cuánto mide? 7 unidades. Por lo tanto, esto también medirá 7 unidades. ¿Y qué observamos acá? Observamos que 7 es 7, este lado 7, se ha formado un triángulo isósceles. Por lo tanto, este ángulo medirá beta, igual que el de acá. Muy bien, ahora, si este ángulo mide beta y este ángulo beta, ojo, este ángulo es externo al triángulo ABC. Entonces decimos acá, en el triángulo APC, punto y coma, P es un ángulo externo. Por lo tanto, medida del ángulo P es igual a 2 beta, es decir, la suma de los dos interiores. Entonces vamos a decir que este ángulo de aquí mide 2 beta. Si este ángulo 2 beta, en el triángulo PBC ahora, PBC
BC es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque tiene dos ángulos agudos iguales. Por lo tanto, este lado viene a ser PC, entonces decimos PC es igual a BC es igual a PC. Pero como PC vale 7, entonces puedo afirmar que BC es igual a 7 unidades. Y X va a ser igual a 7 unidades, que es lo que hemos querido encontrar o calcular. Ahí tenemos entonces la solución del problema número 1. Bien, por acá tenemos un problema número 2. Dice, calcula la longitud del segmento que une los puntos medios de AE y EC. Entonces, yo debo ubicar en esta figura que me han dado los puntos medios de AE. A ver, ahí, si voy a llamarle punto M, entonces si es punto medio, esto me dirá A, esto me dirá A. Y también debo ubicar el punto medio de EC. Entonces el punto medio estaría más o menos ahí. Entonces esto valdría B y esto también me diría B. Y le voy a llamar N, punto medio. Muy bien, entonces lo que a mí me piden, calcular la longitud del segmento que une los puntos medios. Entonces yo voy a calcular este segmento MN. Eso es lo que me piden calcular. Muy bien. Tengo como dato a ver, vamos a llamarle acá punto B. AB5 y BC12. Eso tengo como dato. Muy bien, ¿qué hago yo con esos dos datos? Lo que podemos hacer acá es trazar el segmento AC. Observen, vamos a trazar el segmento AC. Al trazar el segmento AC, nos damos cuenta que se ha formado un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo ABC. Entonces decimos, en el triángulo rectángulo ABC, AC viene a ser la hipotenusa. Y AB y BC vienen a ser los catetos, ¿verdad? Entonces, yo puedo averiguar el valor de AC. Si yo averiguo el valor de AC, ya tendría la longitud de este segmento AC. Y AC viene a ser la base del triángulo AEC. Entonces, para poder aplicar Entonces, mi primer trabajo es calcular el segmento AC. ¿Y cómo podemos calcular el segmento AC, estimados estudiantes, en este triángulo rectángulo? Muy fácil. Aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque AC es la hipotenusa. Entonces digo acá, por Pitágoras, decimos lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado, AC al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados, AC al cuadrado más BC al cuadrado. De tal manera que AC va a ser igual la raíz cuadrada de AB al cuadrado, pero AB vale 5 metros, entonces 5 al cuadrado, más BC al cuadrado, BC vale 12 al cuadrado. Entonces, AC, la hipotenusa, va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 más 144. De tal manera que AC va a ser igual a la raíz cuadrada de 100
69 y eso es 13. Entonces, por lo tanto, AC vale 13 metros. Entonces ya tengo el valor de AC, vale 13 metros. Como ya tengo el valor de AC, ahora yo voy a trabajar, miren, en el triángulo ACE. En este triángulo ACE yo voy a calcular el segmento MN, que es el segmento que une los puntos medios de este triángulo. Entonces, por propiedad de los puntos medios, digo que MN es igual a AC sobre 2. Pero ya tengo el valor de AC, vale 13 sobre 2, entonces segmento MN va a ser igual a 6,5 metros. Y esta será mi respuesta, estimados estudiantes. Ahí está, problema número 2. Vamos a ver por acá el problema número 3. Se calcula la mediana del trapecio ABCD. BC es paralelo a AD. Si BC mide 7 metros y CD mide 14 metros. Y me dan el trapecio ABCD. El vértice A mide 2 beta y el vértice C mide 2 beta. Entonces colocamos los valores. Me dicen BC vale 7 metros. Ahí está, BC vale 7 y CD 14 metros. Entonces, lo que me están pidiendo acá es calcular la mediana del trapecio. Entonces, la mediana es la que se forma en los puntos medios de los lados no paralelos del trapecio. Entonces, este segmento MN es el que voy a calcular. Pero antes de eso, ¿qué puedo hacer yo? Porque para calcular la mediana yo tengo que tener como dato AD. Entonces digo que la mediana es igual a la semisuma de la base mayor más la base de las bases, ¿no? Base mayor más la base menor dividido entre 2. Entonces para ello vamos a hacer el siguiente trazo. Voy a trazar la bisectriz hacia el lado AD. Ahí está, esa bisectriz, y a esto le llamo punto E. Entonces, como es bisectriz y este ángulo se mide 2 beta, entonces esto me dirá beta, y esto de acá ahora me dirá beta. ¿No? Beta más beta, 2 beta, y ahí están los datos del problema. Muy bien, entonces, al trazar esa bisectriz, ¿no? Notamos que BC, entonces, en el trapecio, A, B, C, D, trazamos la bisectriz CE, la bisectriz CE, y se forma el romboide A, B, C, E. De tal manera que BC es igual a AE y AE sería igual a 7 metros. Muy bien, entonces ahora vamos a colocar acá el valor de AE, 7 metros. AE es paralelo a BC. Listo. Entonces no olvidemos que en todo romboide los lados opuestos son paralelos. Muy bien. Mi objetivo ahora es calcular ED. ¿Cuánto mide ED? ¿Cierto?
Entonces, vamos a ver este ángulo beta por alternos internos, también esto será beta. Y si esto es beta y esto es beta, entonces se ha formado un triángulo isósceles. Entonces decimos lo siguiente: triángulo ECD isósceles. Si es isósceles, el lado ED es igual al lado CD, y eso es 14 metros. Entonces, este lado ED vale 14 metros. Por lo tanto, ya tendría la base mayor AD. AD será igual a 7 metros más 14 metros igual 21 metros. Entonces, AD es igual a la base mayor del trapecio. Entonces, si ya tengo la base mayor, que será desde A hasta D, ¿cuánto vale? Sería ahí 21 metros. 21 metros. Por lo tanto, si conozco la base mayor y conozco la base menor, estimados estudiantes, ya puedo calcular la mediana. Entonces, vamos a trazar acá la mediana. La mediana del trapecio. Entonces decimos MN va a ser igual a AD más BC sobre 2. Y eso será igual 21 más 7 sobre 2. Y esto será igual a 28 sobre 2 igual 14 metros. Por lo tanto, MN, la mediana, es igual a 14 metros. Ahí tendría la respuesta del problema número 3. Y por acá tenemos el problema número 4. Me piden calcula AD en el romboide ABCD, si AE y DE son bisectrices. Entonces, la figura que me dan es el romboide ABCD. Muy bien, me dicen que AE es bisectriz y DE también es bisectriz. Y aun cuando no nos hubieran dicho, nosotros en la figura, estimados estudiantes, nos damos cuenta que AE es bisectriz porque este ángulo mide alfa y este también de acá mide alfa. Por acá también nos damos cuenta que ED mide tita y este ángulo de acá mide tita, por lo tanto ED es bisectriz. Entonces, si aún no nos hubieran dicho en el problema, yo puedo inferirlo a partir de la figura. No se olviden eso, hay que tenerlo claro. Muy bien, entonces, por acá tenemos lo siguiente. Como AE es bisectriz, entonces este punto E pertenece a la bisectriz. Entonces, por el teorema de la bisectriz, ¿no? La distancia de E a D es la misma que de E a B. Entonces, por el teorema de la bisectriz, afirmo que BE es congruente con ED. También AB es congruente con AD. Entonces, por esta propiedad, yo puedo decir que 2x es igual a x más 15, de donde 2x menos x es igual a 15 y x
va a ser igual a 15 unidades. Muy bien, pero a mí me están pidiendo calcular AD, y AD es igual a X más 15 según la gráfica. Entonces AD va a ser igual, como X vale 15, sería 15 más 15, AD igual 30 unidades. Por lo tanto, esa será mi respuesta. Muy bien, por acá tenemos el problema número 5. Este problema número 5 corresponde a polígonos. Me dice calcula el número total de diagonales de un icosahedro. Entonces yo puedo decir lo siguiente en la solución, ¿no? Digo, número total de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2. Entonces, n es igual a 20, porque se trata de un icosahedro. 20 por 20 menos 3 sobre 2, esto va a ser igual mitad, menos 10, 20 menos 3, 17, número de diagonales sería igual a 170. Esta será mi respuesta. Acá tenemos el problema número 6. Problema número 6 me dice calcula X, y X es este ángulo que está acá, si ABCDEFGH es un polígono regular. Muy bien, si es un polígono regular, en primer lugar podemos darnos cuenta que CD es igual a DE. Entonces, para poder calcular X, yo necesito saber este ángulo θ y necesito saber también cuánto vale este ángulo alfa. Entonces, yo puedo firmar por acá, digo, del gráfico alfa más X más θ, ¿no? Debe darme todo el ángulo interior de ese polígono, ¿no? Entonces, mi segundo problema por acá va a ser calcular el ángulo interior. Entonces, el ángulo interior sería igual, pero como yo necesito, fíjense, saber cuánto mide alfa y cuánto mide θ, yo puedo de frente por acá calcular el ángulo exterior. Este ángulo exterior. Entonces, ese ángulo exterior ahora va a ser igual a 360 sobre el número de lados del polígono regular. Como el polígono tiene 8 lados, sería ángulo exterior será igual a 360 entre 8. Ángulo exterior va a ser igual a 45 grados. Bueno, ese por un lado. Por otro lado, necesito saber cuánto mide ese vértice D. Pero ese vértice D es el ángulo interior. El ángulo interior. Pero miren, rápidamente sin aplicar la fórmula, yo puedo calcular el ángulo interior. Porque este ángulo exterior ya lo calculé, vale 45 grados. ¿Cierto? ¿Por qué ahí? Porque yo puedo hacerlo en cualquier parte de los vértices porque este polígono es regular. Entonces vemos que todo este ángulo de acá, 180. Entonces digo, 180 menos 45 grados, eso me da 135 grados que corresponden al ángulo interior, que es 135 grados. Muy bien. Como este ángulo interior es el mismo que el de acá, entonces esto vale 135 grados. Y ojo, como este es un polígono regular, θ, este también me dirá θ. Por lo tanto, yo puedo decir del gráfico en el triángulo CDE,
en ese triángulo tengo lo siguiente, que 2θ más 135 grados debe ser igual a 180. Entonces, 2θ va a ser igual a 180 menos 135, de donde 2θ va a ser igual a 45 grados y θ va a ser igual a 45 grados sobre 2, lo que me da 22.5 grados. Entonces, este ángulo θ, miren, ya lo tengo acá, ¿ven? Vale 22.5. Ahora, el objetivo es calcular también el ángulo alfa. Lo hago con el mismo procedimiento del triángulo CDE. ¿Por qué? Porque es el mismo triángulo ABE, por dado que los lados son regulares. Entonces, esto es igual, este es igual, y este ángulo también me dirá alfa. Entonces, ahora digo, en el triángulo BCA o ABC isósceles, voy a tener que 135, que es el ángulo interior, vértice B, más 2 alfa es igual a 180. Por el mismo procedimiento anterior, voy a tener que alfa vale 22.5. Entonces, miren, sumando alfa más θ, me da 45 grados. Ya tengo el valor de alfa más θ. ¿Cómo voy a calcular el ángulo X? Entonces, miren, todo este ángulo es el ángulo interior también. Por lo tanto, eso va a ser igual a 135, ¿cierto? Alfa más X más θ, 135. Pero como alfa y θ vale 45, la suma de ellos es 45, digo que X va a ser igual a 135 menos 45, de donde X va a ser 90 grados. Y ahí tenemos la respuesta. X es 90 grados.